ser sede de un evento mundial juvenil te abría unas puertas importantes en el sentido de que esta gente todavía no eran, tú sabes, todavía no han formado familia, todavía tenía muchas cosas que recorrer. Pero venían, la mayoría de los que vinieron de países altamente desarrollados. O sea, aquí no había tanta gente de África, no había tanta gente del sudeste asiático. La gente que venía de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y Suramérica, Brasil y Argentina. Al Papa no le hacía ni 5 que el presidente de Panamá en ese entonces fuera del Opus Dei. Tampoco la construcción... Lo que pasa es que se pensaba que eso era un beneficio, pero eso era un beneficio quizás con Ratzinger. Está Hitler, cigarrista, periodista, director de El Capital Financiero. ¿Cómo estás, Hitler? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Un poco apesadumbrado, quiero que sepas. No soy creyente, pero el Papa Francisco era una de las figuras. ¿Cuántos días tuvo en Panamá? ¿3, 4, 5? 3, 4. Yo tuve la oportunidad, tú sabes, de estar en la Cancillería cuando él vino a la JMJ, estuvo en Cancillería. Me tomó un selfie en el que aparezco yo en primer plano y el Papa Francisco en la parte de atrás, caminando entre los feligreses. No tuve la oportunidad de darle la mano, porque yo creo que en eso soy muy... Hombre, el periodista está en función de informar y no en la función de ser protagonista de los eventos, pero hubo gente que sí se tomó su fotito allí con el Papa en ese momento. Pero yo recuerdo positivamente al Papa Francisco por varias cosas. La primera, haber saneado el Banco del Vaticano, que como bien tú dijiste era un lugar donde pues se tenía la intuición, la leve sospechosa de que se lavaba dinero proveniente de lugares no años muy... de ser un lavadero grande. Entonces el Banco del Vaticano era muy duramente criticado. Se consideraba uno de los grandes paraísos fiscales. Ojo, por encima de Panamá. Muy por encima de Panamá. Eran miles de millones de dólares lo que se lavaban oro, la moneda que tú pusieras te la ponían incluso se le vinculó a tráfico de personas, tráfico de diamantes. Entonces el haber afrontado ese reto, porque era un reto. Bueno, hay que reconocerle una cosa, mi estimado Hitler. La purga que hizo al principio. Él, fíjate que él no fallece en la residencia papal. Él fallece en la pequeña residencia de Santa Marta. Sí, un apartamento. Porque nunca utilizó el apartamento del Papa por cuestiones de seguridad. Él estaba muy consciente de lo que le había pasado a Juan Pablo I. Y no fue el que anunció la reforma del Banco Vaticano. El que cometió el error de decirlo en voz alta. Decir en voz alta, aquí vamos a poner orden ahí. Y apareció le dieron el tecito a aquel y bueno. ¿Sabes que esa escena aparece en El Padrino 3? Claro, es que el Albino Luciani estaba entero. Han hecho es que es increíble la manipulación. Hicieron una película para vender que el tipo tenía un problema cardíaco. No tenía nada. El hombre estaba entero. Cometió el error de decir que iba a limpiar el Banco Vaticano. No tuvo un amigo que le diera quédate callado, eso no se dice. Sí. Y al hombre al mes le dieron su tecito. Y bueno, Juan Pablo II puso 2 tipos afuera de la puerta y de ahí en adelante, Francisco, como no tenía esas costumbres, directamente se mudó a otro lado. ¿Y qué hacía? Comía en el comedor. Con todo lo demás. Que era una característica que él traía desde Argentina, quiero que sepas. No fue un hábito que se hizo en Italia, fue un hábito que se hizo en Argentina. Era un hombre muy sencillo. Hay que destacar varias cosas de Francisco. Era un hombre muy sencillo, que odiaba los gastos suntuosos, que prefería que la iglesia... Le decía a Orlando, ¿te acuerdas lo que le pasó al nuncio que la pagó? Sí. Que yo creo que ni siquiera fue él el que ordenó la construcción de la... No, seguramente no. La anunciatura como quedó. No sé si tú alguna vez entrado a la anunciatura de Panamá. No. Es otra presidencia de la República. Un lugar ostentoso y enorme, innecesario, de producto de la venta. Para que los panameños tengan claro, el nuncio es el embajador del Vaticano en cualquier país. Fíjate que ha sido tan malo que hemos tenido a partir de entonces 4 nuncios aquí en Panamá. O sea, ha sido muy inestable el tema.
no quedó contento con la JMJ. Normalmente los nuncios tienen una larga vida en los países. Claro, se quedan muchísimos años. Y aquí, bueno, de hecho el que teníamos en ese entonces ya tenía su buen par de años, que me acuerdo que una vez cuando yo estaba en la otra emisora, un día me lo encontré y me dice, Guillermo, yo te escucho. Se lo agradezco, padre. No, yo te escucho. O sea, te estaba advirtiendo. Okay. Estaba fuera de la norma. Entiendo, porque en ese tiempo era un poco más violento que ahora. Pero bueno, hicimos buena amistad. Ese era el tiempo de Ratzinger. Y un buen día, Papa fascista. Sí, lo trasladan a Ecuador, ya cuando estaba Francisco. Mucha gente, tú sabes que mucha gente cuando yo digo eso, el Papa fascista del Papa Benedicto XVI. Lo que pasa es que él fue miembro, pero es que fue miembro de la juventud hitleriana. No es que yo me lo estoy inventando, fue miembro de la juventud hitleriana. Pero bueno, el propósito de enmienda es parte de la religión católica, ¿no? Eso me dijiste a mí el día que viste mi foto. Claro, porque la gente tiende a convertirse. Oye, J.D. Vance fue un converso que fue el último que conversó con el Papa. Yo estuve en Semana Santa participando de los actos de la Villa de los Santos, no por ser creyente, sino por ser culturalmente un elemento fundamental en mi formación como ser humano. O sea, claro, desde niño a nosotros, mis tías, mi abuela nos llevaban a ver las procesiones, nos mandaban. Tú sabes que en un pueblo pequeño te mandan, ¿no? Te dicen que va para la procesión. Usted va para la procesión del juez. Abuela, pero yo no. Pero a mí no me gusta. Abuela, pero a mí no me gusta. Va para la procesión. Y tenías que pararte, ir, bañarte, vestirte e ir para la procesión. Oye, ¿no? Hitler, a nombre de todos los panameños, dice el presidente de la República, José Raúl Mulino, de mi gobierno y de mi familia, expreso nuestro sentimiento y profundo pesar por el sensible fallecimiento de su santidad el Papa Francisco. Su paso por el Vaticano dejó grandes huellas y en los corazones del mundo grandes simpatías, aprecios y reconocimientos. Paz a su gran alma, dice el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. Bueno, ahí está, el presidente Mulino ya se expresa. Varios líderes mundiales se han expresado sobre el deceso de... Tú sabes que a mí me molesta cuando dicen desaparición. Será desaparición física. Porque, o el deceso, el fallecimiento, pero desaparición así, que desapareció el Papa Francisco. La pregunta que me hago inmediatamente seguido es, ¿y dónde está? Bueno, pudo desaparecer, pero de algún lugar. O sea, hay que decir las cosas como son. El Papa ha fallecido. Puede ser que usted piense que pasó a mejor vida. Puede ser que usted piense que, bueno, deja un gran legado, pero la historia ubicará a este Papa en un lugar muy especial. Primero porque fue el primer Papa, ha sido el primer Papa latinoamericano. Vamos a destacar eso. Es el primer Papa latinoamericano que hemos tenido. Yo no sé si al Monseñor Maradiaga, amigo de aquí de Guillermo, le apoyarán las fuerzas que el Papa Francisco pudo abrirle espacio. Yo no sé si Maradiaga... Bueno, Maradiaga sí todavía está en edad de ser... Él todavía está en edad de ser. No creo, porque tuvo mucho poder. Y cuando tienes mucho poder con un papa, eso te crea roncha. Sí, crea roncha y hay gente que no tenía mucho poder. Llegó a ser la mano derecha. El tema de Cáritas lo golpeó un poco. Y finalmente, digamos que bajó el perfil. Después del escándalo de Cáritas. Pero que no era culpa de él, pero al final hay un responsable político y era él. Pero Maradiaga estuvo en las quinielas hasta hace poquito. Podría ser una alternativa, si la cosa se pone complicada, entre ultraconservadores y ultraizquierdistas. Hay que ver. ¿Qué puede pasar? Yo digo que en la iglesia no hay ultraizquierdistas. Hay gente progresista y hay gente conservadora. Ultraprogresista. Hay gente conservadora. No, hay gente muy a la izquierda. Sí, pero no. O sea, sí, pero no. O sea, ¿Sabe dónde más se nota? En la curia norteamericana. Bueno, lo que pasa es que la curia norteamericana está bien dividida, muy dividida entre los ultraconservadores y los ultraprogresistas. Ahí no hay término medio. No, ahí tú eres ultraconservador de los de antes o muy progresista de los de ahora. Y el Papa Francisco movió pieza al cardenal de Washington, al de
al de Nueva York, Sí, al de señor. Chicago, a todos los removió. Y no solamente eso, ellos después se aliaron y crearon este grupo una unidad antipapal. que no progresó más porque sabían que la salud del Papa era frágil y prefirieron no entrar en conflicto Tú sabes una abierto. cosa también que era muy, muy difícil porque una cosa es entrar contra las ideas de un papa y otra cosa es porque estas cosas se tornan muy personalistas en la Iglesia Católica. Mira, ¿sí? me está diciendo Diego que nos vayamos a la pausa porque la otra vez ya le hicimos mal. Así que vamos a la pausa, Hitler. Hoy no nos queda de otra, mis estimados oyentes. Vamos a tener temas del Papa. Ahora, después que terminemos acá con Hitler, vamos a volver con France 24 y Radio Francia Internacional, que desde que falleció el Papa, aquí en Radio Ancón, lo hemos estado transmitiendo en vivo y en directo. Si usted estaba despierto en la madrugada, tú se enteró a José primero. Abel y a Néstor hoy, porque mañana de tertulia van a querer hablar del Papa. No, mañana ya hablamos de Martinelli. Esos dos beatos. Ya mañana hablamos de Martinelli y compañía. Esos dos beatos. No, eso hoy vamos a hablar del Papa, ya después no volvemos a hablar de... Ya después la próxima, el cónclave, que será dentro de un par de semanas. Y 15 días. Un nuevo Papa. Pero los cardenales, ya muchos, ya estaban en el Vaticano. Porque también ellos tienen su olfato, ¿no? Sí, no. Ya Mira, está. yo vi Ya al está. Papa en unas imágenes el domingo y me quedé con la percepción de que estaba hinchado. No, es O que sea, no, se veía por encima A ver, de su imagen no natural. soy médico, pero el día que se asomó, la semana pasada, creo que fue el domingo pasado que se asomó, y que tú podías ver que los brazos, muchos llegaron a especular que ni siquiera era él, por la forma en que movía los brazos. No. Se veía que tenía un montón de aparatos puestos encima de su estómago, me imagino que para controlarlo. Evidentemente ya no estaba en su mejor momento y el esfuerzo que hacía, tú podías escuchar cómo se ahogaba mientras hablaba. Muy fuerte. Y bueno, la bajada de adrenalina después del domingo de resurrección, que es el día más importante de la Iglesia Católica, queda claro para los que siempre, a los conspiranoicos, de que no era él, que no sé, oye, lo visitó el propio vicepresidente de Estados Unidos. Sí, señor. Que bueno, el Papa se dio el lujo de hacerle el último desplante, que fue decirle que no podía atenderlo. Qué rico. Y Qué después le digo, bueno, ven pues. Qué rico para el Papa poder hacer esas cosas todavía, ¿no? Al final. Ya que insistes, ven pues, para tomarnos la foto. Y ya. Eso fue lo último. Vamos a la pausa, don Diego. Y regresamos aquí en La Mañana Ancón por Radio Ancón. Siempre hemos visto Radio Ancón como una radio gourmet. Si la radio se va a acabar, que sea a lo grande. Así es. Si algún día la radio se va a acabar, que sea a lo grande. Y si ya la gente deja de escuchar la radio, que esta sea la última. Y eso es lo que queremos. Nada está invitando a políticos que vienen a mentir, ni a gente que quiere que se tomen una foto. No. Queremos que usted escuche la verdad, lo que está pasando. Hay veces que no nos gusta escucharlo nosotros mismos, cuando, por ejemplo, lo de la mina, a mí me metieron varios goles. Aquí me trajeron un poco de gente que no sabían un carajo ni de un lado ni del otro. A partir de ese error hemos comenzado a hacerlo mejor, a seleccionar muy bien con quién hablamos. No nos hemos encontrado todavía un erudito antimina que tenga un argumento válido, pero lo estamos buscando y lo vamos a encontrar. Porque ¿para qué hablar con gente que se amarra con árboles y hace cosas cuando en realidad no saben nada, ni siquiera han ido? Yo quiero hablar con alguien que haya ido allá, que haya ido a otros lugares y que me diga, eso es malo, por esto. Lo vamos a encontrar, lo vamos a traer, pero hasta ahora, pero nos pasa igual con otros temas. Y por eso buscamos esta alianza con Radio Francia Internacional y con RFI. Podríamos tener alianzas con otros medios, pero bueno, ya ustedes vieron, en vivo y en directo, no es una cosa que estaba grabada. Si usted, ya le digo, si usted se amaneció hoy temprano, se enteró de que el Papa había fallecido gracias a nosotros. Ya después la televisión apareció más tarde. O sea, que nosotros en Capital Financiero hemos sido también muy selectivos con quienes nos surten información. Claro. Por ejemplo, ahora tenemos un problema grave porque el señor Donald Trump se le ocurrió acabar con el presupuesto de la Voz de América. Entonces, no hay Voz de América. La cerró prácticamente. La cerró. El edificio estaba vacío. No. Ahí hay 2 o 3 periodistas que no puede despedir por razones de carrera. Sí, pero los movieron. Pero los movieron. tienen literalmente contando
ovejas. No, está No hay, fuera del aire. eso por un lado. Por el otro lado, bueno, lo que nos ha obligado a buscar más información de Estados Unidos en otras fuentes, pero nosotros tenemos, por ejemplo, la red noticiosa CGTN de China, CGTN, el canal en español, CGTN en español. Tenemos la DWTV, Deutsche Welle, de Alemania, que es dueña también de la DPA, de la agencia de prensa alemana, y de Europa Press. Todos esos servicios de información los tenemos en Capital Financiero para disponibilidad de nuestros lectores. También tenemos un intercambio de contenido muy, muy bueno con El Dinero de República Dominicana, con La Crónica de Argentina y otros medios regionales, porque siempre he dicho, Portafolio de Colombia también tenemos ese intercambio, porque me parece a veces, Guillermo, que tener información de primera mano, o sea, de cada país es muy importante. Con La Nación de Costa Rica también tenemos La Nación fue la fundadora de Capital Financiero, así que la relación con La Nación es histórica y permanente. Ellos nos llamaban los hermanos pequeños, los hermanos chiquitos de La Nación y del Financiero. Así es que son años de tratar de llevarle siempre a los lectores información de primera mano. Esta información del fallecimiento del Papa está desde muy tempranas horas en la página web de Capital Financiero, y vamos a darle seguimiento a todo lo que tiene que ver. Este no es un tema propiamente ahora que hablas, tienes propiamente económico, Guillermo, pero sí va a tener impacto. Quiero hablar contigo precisamente en los próximos minutos de algo que sí tiene una impronta económica, y lo hablé muy por encima con Orlando, porque no es panameño y no estaba acá, pero tú sí estabas aquí, sí. Y ya tú eras director de Capital Financiero cuando se dieron los dos hechos. Primero, la Cumbre de las Américas, que la cubriste, sí, igual que yo. Sí, yo estaba en Prisa Radio en ese entonces y tuve la oportunidad de estar en la cumbre empresarial y en la propia Cumbre de las Américas. Que ahí hay muchos acuerdos que no se desarrollaron finalmente, Guillermo. Bueno, el acuerdo porque después vino la primera administración Trump y desbarató todo lo que se había acordado. En ese momento, aunque tengo que reconocer que el gobierno no lo vendió así, pero mucha gente lo vendió así, que decían que, bueno, Varela había logrado un éxito sin precedentes, que era reunir a casi todos los presidentes latinoamericanos de esta Cumbre de las Américas, que usualmente no queda muy bien. Voy a decir algo que es importante que tengamos presente. Quien logra, y esto yo no soy martinelista, pero quien logra el acuerdo para que la Cumbre de las Américas se realice en Panamá no fue la administración Varela. No, fue la administración del presidente Martinelli. Al principio. Porque las cumbres de las Américas no se planifican. Mira, la Cumbre de las Américas de este año es en República Dominicana. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador de Estados Unidos para esos tipos de eventos, y él nos comentaba que bueno, todo estaba listo desde un año antes. Sí. O sea, quiénes van, dónde se va a hacer, qué se va a hacer, cuál es la agenda, todo eso se comienza a conformar no un año antes, 2 y 3 años antes. La asamblea de la OEA, que va a ser el próximo año aquí en Panamá, teóricamente, también son eventos que no es que de un año para otro, y que ahora no nos reunimos. ¿Dónde nos vamos a reunir? No. Y la Cumbre de las Américas, que ya se sabía que iba a ser en Panamá. Sí. Al saber, independientemente de quién era el presidente, el Vaticano, el propio Papa Francisco, busca... ¿El señor dónde va? ¿Quién? El del auto. Busca el acercamiento entre Cuba y el Washington. Se dan unas negociaciones en Canadá, pero unas negociaciones con Cuba se dan en Canadá. Sí. Entre el Vaticano y Cuba. Y faltaba la parte norteamericana. Y allí es donde se le pide a Panamá una reunión en La Habana para hablar temas bilaterales. Y ahí es donde en La Habana, pues mira, estas son las negociaciones, necesitamos sumar a Estados Unidos. Y Panamá hace ese puente. Eso funciona, y eso es lo que permite la famosa foto en la que Raúl Castro y Barack Obama se dan la mano aquí, en el Centro de Convenciones Atlapa, que puso a Panamá en el panorama mundial para bien, antes de que el gobierno se encargara de dañarla toda con los papeles de Panamá.
por la forma en la que lo manejó, no por la trascendencia que se le dio internacionalmente, pero al final del camino, el Vaticano quedó en deuda con el gobierno de Panamá. Y bueno, con todo eso hubo reticencia por parte del Vaticano para traer la JMJ, tanto así que la pareja presidencial prácticamente no dejaba pie al Papa Francisco, fue allá donde se metía el Papa Francisco, iban ellos, hasta que finalmente se hizo el anuncio, casi que con calzador, de que la JMJ del 2019 se iba a hacer en Panamá. Y como yo lo dije en voz alta, el Papa Francisco no quedó satisfecho con los resultados de la misma, sobre todo lo que financieramente, y ahí están los Varela Leaks. Pero no voy a entrar en más detalles porque yo creo que recuerdo eso merece una investigación del Ministerio Público. Yo recuerdo el evento. Primero, no vino la cantidad de turistas participantes que se esperaba. Para nada. Porque se esperaba una gran cantidad y llegó, creo que la mitad. El Grupo Verde Azul facilitó el terreno donde se iba a hacer la misa para que pudiera entrar algo así. Se esperaba 1 millón de personas. En la práctica habían un poco más de 250,000. Sí, o sea, no fue lo que se esperaba. No fue lo que se esperaba. Ahora, económicamente para Panamá, digo, el éxito no estuvo allí. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de los visitantes y muchos lo que te decían es: voy a volver a Panamá. Claro, o sea, era lo que se el buscaba. éxito de Panamá con ese evento, primero fue ponerse en el foco mundial, que no era malo. Después del golpe de los Panama Papers era importante. Sí, es que era importante. Hay que recordar el momento que estábamos viviendo. Estábamos en pleno escándalo Panama Papers y los acuerdos entre Cuba, Estados Unidos, que se dieron aquí en Panamá, se estaban debilitando por la presencia del señor Trump en su primera administración, que empezó a descuartizar los acuerdos, a cambiarlo todo. Y eso, digamos, era un escenario muy conflictivo. Panamá no tenía una buena imagen. Y el ser sede de un evento mundial, juvenil, te abría unas puertas importantes en el sentido de que esta gente todavía no eran, tú sabes, todavía no han formado familia, todavía tenía muchas cosas que recorrer. Pero la mayoría de los que vinieron de países altamente desarrollados. O sea, aquí no había tanta gente de África, no había tanta gente del sudeste asiático. La gente que venía de Europa, Estados Unidos y Canadá, y Suramérica, Brasil y Argentina. O sea, eran gente... Tenía todo tipo de conflictos. El problema, al Papa no le hacía ni 5 que el presidente de Panamá en ese entonces fuera del Opus Dei. Bueno, tampoco la construcción... Lo que pasa es que se pensaba que eso era un beneficio, pero eso era un beneficio quizás con Ratzinger, con Francisco, que tenía otra visión del mundo. El tener un Opus Dei como presidente no era precisamente un atractivo. El que hace el movimiento... El Opus Dei es un movimiento eclesial que promueve las tradiciones más rígidas de la Iglesia Católica. Y que había sido fundamental en el papado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, al punto de que el vocero del Vaticano en casi todo el periodo de Juan Pablo II era un miembro destacadísimo del Opus Dei, y en el momento tanto también con Benedicto XVI, los salesianos por un lado y el Opus Dei por otro, pues también eran como los que soportaban un poco eso. Cuando vino Francisco, vino la purga. Al Opus Dei casi que se le expulsa de todos los cargos vaticanos. Lo que pasa es que hay que recordar también que hay muchos dirigentes del Opus Dei se prestaron en América Latina para la llamada guerra interna, ¿no? El que salva la orden salesiana es precisamente Maradiaga. Se purga específicamente a Bertone y luego por esa limpieza al actual, el líder de los salesianos, se le lleva cardenal. Sí. Hay 2 cardenales salesianos, hay 3 en este momento, lo cual es lo que te habla del propósito de enmienda, ¿no? La importancia de asumir las culpas y trabajar en concordancia. En cambio, el sector ultraconservador no lo hizo.
Hoy escuchaba en Radio Francia Internacional lo de la limpieza de la curia chilena entera, después que el Papa le pasa algo muy similar a lo de Panamá. Es un fracaso su visita. Se esperaban casi 2 millones de personas y fueron algo así como 150.000. Tú veías las vistas aéreas, los bloques vacíos. Hubo, como decía Orlando Goncalves, hubo protestas. Y eso motivó a que también políticamente... Es que en Chile el tema de la pedofilia fue muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y el Papa descabezó toda la curia católica. Bueno, se hizo casi de nuevo. Y eso también ayudó un poco a la llegada del Partido Comunista y aliados al poder. Hoy con el presidente Boric, que hay que reconocerle que ha sido una persona progresista, como tú te gusta decirte, y que no se ha radicalizado. Ha tenido sus problemas y todo lo demás, como casi todos los gobernantes, pero digamos que ha hecho un gobierno casi de centro-izquierda, a pesar de su origen de un partido comunista muy ideológico, como es el Partido Comunista chileno. Que debo decir, mira, después del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Partido Comunista de Italia, que fue uno de los más grandes que ha habido fuera de la Unión Soviética y del bloque socialista, el Partido Comunista de Chile es uno de los partidos más grandes ideológicamente más influyentes. Mira, el Partido Comunista, en el movimiento comunista internacional. El Partido Comunista de Italia era tan poderoso, tan poderoso que cuando se insinuó que iban a hacer una alianza con la democracia ahí fue donde secuestran y matan a Aldo Moro. Sí, señor. Y su cadáver lo ponen a la misma distancia entre la sede del Partido Comunista y la sede de la democracia cristiana. Los salvajes de la Brigada Roja. Para que tú veas cómo claro, estamos hablando de la peor de las mafias, cómo se actuaba, pero el poder que tenía ese partido político, el Partido Comunista Italiano, que tanto así que tenían su propio buró dentro de la CIA para vigilarlos. Sí. Tú sabes que el tema con el Partido Comunista de Italia es que fue el partido que encabezó la resistencia al fascismo desde el primer momento. O sea, pagó con la vida de muchos dirigentes mira, a veces cuando tú eres dirigente tú puedes estar sobreentender que te va a costar pagar si se da un caso como el fascismo en cualquier país. Pero cuando tú eres un militante simple, llano y sencillo de las bases, tú no necesariamente vas a interpretar que te va a tocar a ti. Pero eso fue lo que pasó en Italia, porque en Italia empezaron a acabar al Partido Comunista desde las bases. Desde las bases. Bueno, Antonio Gramsci pasó no sé cuántos años preso, ¿no? Varias de sus obras las escribió en prisión, Antonio Gramsci. Entonces, o sea, realmente el Partido Comunista de Italia se forma en la resistencia al fascismo. Y fue creciendo y fue creciendo. O sea, esa canción de los partisanos tan famosa por La Casa del Papel, ¿no? Esa canción de los partisanos es la canción que cantaban los partisanos comunistas italianos en la lucha contra el fascismo. Entonces, hay que entender que, o sea, creció y se convirtió en una verdadera fuerza política en Italia, no por casualidad, sino como resultado del sacrificio y la militancia y la muerte de miles y miles y miles de jóvenes comunistas italianos. Italia tiene un papel muy importante y ahora hay que mirar a Giorgia Meloni. Sí. Lo estaba buscando hace rato. Giulio Andreotti. Pasó muchos años Giulio Andreotti fue 7 veces primer ministro de Italia. Del Partido Demócrata Cristiano y coleccionaba campanitas que le regalaban los papas. Sí. Mira, o sea, todos los papas pasaban. Este era un hombre que desayunaba con los papas. Sí, señor. Y se planificaba el mundo desde diferentes sedes por diferentes problemas políticos en Italia. Andreotti era en su época lo que la Merkel fue. Claro. En Alemania. O sea, era el hombre bisagra en Europa. Si Estados Unidos quería hablar con alguien, tenía que hablar con Andreotti. Si la Unión Soviética quería hablar con alguien, tenía que hablar con Andreotti. Y la pérdida de Merkel en el poder es lo que desajustó todo, que es lo que de una manera bastante rara lo usa Trump. Si yo hubiera estado, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado lo otro.
Trump nunca fue un factor como lo fue Angela Merkel. No. O como lo fue Margaret Thatcher. Sí. Con el Papa Juan Pablo II. Y eso... No, pero yo creo que hay que entender que Juan Pablo II era un hombre profundamente anticomunista. Angela Merkel tenía primero que tenía puerta abierta con Benedicto XVI, porque se hablaban en alemán los dos. Sí. Pero Angela Merkel tenía una cosa interesante, que además de hablar un buen inglés, hablaba un perfecto ruso. Y cuando tenía problemas con Vladimir Putin, lo llamaba y le hablaba en ruso. Y Putin hablaba en alemán, porque hablaba un perfecto alemán. Entonces era muy chistoso la relación esa, al punto de que Putin, sabiendo su equipo de inteligencia, le había dicho que a Angela Merkel le daba miedo a los perros, siempre tenía un pastor alemán en las reuniones con Angela Merkel. Era un tipo. Así que la señora tuvo que ir a un psicólogo. Es un salvaje. Era una bestia el Putin. Y tenía la Merkel, y la Merkel no, nada. Ella llevaba a su psicólogo y sabía que alguien me preguntó ¿por qué por qué Trump no se mete con Putin? Y yo contesté una palabra que los rusos usan mucho, pero que no quiero profundizar. Y no le quise profundizar a la persona. Yo le dije compromat. Hay un análisis geopolítico interesante que leí este fin de semana, que voy a tratar de buscarlo para leérselos y pasarlos, de un doctor en ciencias, en estrategia y en ciencias políticas de, creo que la Universidad de Harvard, una de estas universidades, que él explica la teoría de Trump. ¿Sí? Sí. Él explica pásamelo, la teoría porque de Trump. Me va a ayudar mucho a entender a este señor. Tiene todo el sentido del mundo. Digo, es una teoría. Claro. Es una teoría. La teoría del caos la llama. Ah, claro. Donde él dice, no, todo esto está muy planificado y todo esto... El caos planificado. Claro, es un histrionismo planificado, porque la idea es cercar a China de una manera que China no se sienta vulnerable. ¿Qué mejor forma de cercar que quitarte a tu mejor aliado? ¿Quién es el mejor aliado de China en este momento? Pues Vladimir Putin. Sí. Entonces lo último que quiere Trump es que Vladimir Putin se sienta incómodo con Occidente. Por eso lo está trayendo, y por eso la necesidad urgente de parar. Sí, pero el problema que tiene ahí es que de alguna forma quienes están en el poder hoy en Alemania entendieron a Rusia como un enemigo potencial. Es que Trump tiene un tema que hay que ver si ya alguien se lo dijo. La guerra de Ucrania es una guerra religiosa de dos iglesias, la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa de Kiev. Si usted no sabe eso, usted no, hágame favor, por favor, lea bastante, escúchenos, no opine, porque el conflicto es un conflicto religioso. Zelensky es un actor. Zelensky no estudió política, no sabe de política, no está rodeado precisamente de los mejores políticos. Ucrania era, hasta la guerra, el primero o el segundo país más corrupto del planeta. Sí. Era considerado el primero. Para que sepa que lo de Ucrania era de libro. Todavía hoy, a cada rato tienen que hacer purgas internas. Pero es que todavía hoy... Se le toma fotos a la señora de Zelensky paseando en los Champs-Élysées, comprando todo lo que ve. Todavía hoy hay discusiones sobre a dónde va el dinero que Occidente le está dando a Ucrania para combatir a Rusia, porque en muchos casos se siente y se piensa, y hay fotos y imágenes que indican de que parte de ese dinero no va a la guerra, sino va a las arcas personales de Zelensky y de sus acólitos. Y otra cosa que les quiero decir es que Vladimir Putin... No sé si es verdad. Putin, que no estoy aquí yo para defenderlo, pero no tengan la total seguridad que lo es así. Tiene una relación muy cercana con el patriarcado ortodoxo ruso. Sí, eso sí es verdad. Muy cercana. Eso no mueve piezas, sino lo habla con ellos también. Hay que aclarar algo a la gente. Mucha gente asimila la Rusia de hoy con la Unión Soviética, y no es lo mismo. No. Putin no tiene nada de comunista, a pesar de haber sido formado en la inteligencia comunista. De hecho, por eso, por haber venido de la inteligencia, es que el hombre para... nos mandó, vamos a... Diego no deja ni elucubrar, oye.
Bueno, vamos a la pausa y seguimos con el análisis, Diego, pues, porque ya que vamos a aprovechar que ya está el café listo. Ya está el café listo. Vamos a buscar café. Pues. Y tenemos rosquita de Vamos de la arena. A la pausa y regresamos con más aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon. Bueno, acabo de compartir en mis redes una foto del Papa en el Muro de los Lamentos. Sí, señor. Que es el lugar más sagrado de la profesión judía. De las tres religiones. Pues. No, el más importante en Jerusalén para los musulmanes es la cúpula de Al-Aqsa. La explanada de las mezquitas, precisamente Al-Aqsa. Y la de los judíos es el Muro de los Lamentos, que es lo que queda del templo. Del segundo templo. El segundo templo, el templo que construyó Herodes el Grande. Entonces, que era mitad judío, no era completamente judío. Más o menos. Entonces, bueno, y para los católicos, por supuesto que está la basílica de la donde está el Santo Sepulcro. El sepulcro, que yo tuve la bendición de visitar. Sí, una de las yo no he tenido la oportunidad no he tenido la oportunidad de visitar Israel, y creo que mientras no tenga un nombre por delante del de Hitler va a ser bastante difícil. No por maldad, saludo al embajador de Israel, lo aprecio mucho, simplemente que es una realidad. Fue la bendición que justo se acaba de abrir, porque había tenido no sé cuántos años de reforma en el área y tenía unas 2 semanas de haberse abierto nuevamente. No te dejan tomar fotos ni por casualidad, puedes tomar fotos afuera. Pero cuando ya entras a la cripta, no puedes. Aunque lo intentes. Y ha habido gente que lo intenta, no puedes. Sí, hay gente que no sabe respetar. Sí. En todas partes. Es lo mismo que en la tumba de María. Hacen la misma pendejada, pero ahí lo que hace es que han hecho como un pasadizo. Mira, normalmente en estos lugares hay lo que se llama la foto oficial, que tú la compras. Claro. Tú la compras. Y ahora con la tecnología lo que hacen... La foto oficial está bien tomada y es bonita. Exactamente. Y entonces tú coges el ID, yo estuve ahí. Yo lo que hice fue que tomé fotos afuera, porque eso es como una cúpula, entra una luz en el centro. Y yo tomé varias fotos afuera y ya guardé la cámara de Dios. Te comento que hacen en muchos países, en estos grandes atractivos turísticos. Hay una foto oficial, y luego tú te tomas una foto y la montan digitalmente sobre la foto oficial. O sea, que tú apareces en el lugar, y eso es perfectamente plausible. O sea, no es que tú no estuviste en el lugar, tú estabas en el lugar, pero claro, no te van a permitir. Eso lo viví yo hace poco, el año pasado. Estuve en el Cristo del Corcovado, allá en Río de Janeiro. Y te acuerdas que te traje la imagen esa del Cristo buenísima, ahí la tengo. con de luz. Hecho, ahora que llego la voy a iluminar. Se le enciende la luz. Por recordármelo. Y allí en el Cristo del Corcovado, el grupo de periodistas que fuimos, latinoamericanos, me he traído ir acá. Nos tomamos la foto y la montaron sobre una foto del Cristo del Corcovado, y se ve muy bien. Es dificilísimo. Tú has ido, Diego. No, te tienes que tomar como 300 fotos para que te quede una bien. Para que tú es muy difícil porque va mucha gente. Y entonces cuando tú vas, como eso tiene un funicular que te lleva arriba, antes era otra forma, pero era un funicular que te lleva arriba, llegas con un montón de gente y ya había gente ahí. Entonces, y al ratito llega el otro y se llena de gente. Yo tengo también la mucha suerte que tuve, que justo en el instante que estábamos esperando, como que se abrieron los dos grupos. Y justo ahí se tomó la foto. Y hay otro problema que te da el Cristo del Corcovado, que está muy alto, a veces tiene mucha brisa, a veces se llena de neblina. Por aquí en horas de la tarde se llena de neblina. Tengo 2 fotos que me pasó eso. Esa en el Corcovado, donde quedé sin nadie atrás. Qué bien. Y la otra en Getsemaní, que es un caminito que yo donde quedé sin nadie atrás fue cuando me tomé la foto en Alemão. Solo. En la favela de Alemão. Porque nadie quería ir conmigo a tomarse la foto en la favela de Alemão. ¿Viste un video el otro día de esa favela? Un helicóptero que le dispararon de abajo. Alemão es una favela sabrosona. No. Esa no es la favela esa que sale ahora en las películas y en los documentales, y que la favela cambió. Alemão sigue siendo Alemão. Yo tengo saludo a mis amigos allá en Alemão. El fofinho saluda todo Brasil. Tudo Brasil, é fofinho.
No, pero sí te digo una cosa. Yo creo que la imagen de Francisco, hablando de todo un poco, se ha acrecentado sobre todo en estos países latinoamericanos donde se sentía una lejanía con el Vaticano, tú sabes, Guillermo. O sea, nosotros en América Latina, que sufrimos el Plan Cóndor, que sufrimos las desapariciones, los muertos, etcétera, había como una deuda porque la iglesia hizo y no hizo dijo. Wow, esa buena foto, Guillermo. Pero todavía lo estaban reparando. Ya estaban desmontando. Desmontando. No, esa tremenda foto. Después, bueno, esta, que ahí sí me salió alguien ahí atrás. Pero esta pero otra. Es difícil. Esta otra fue la foto. Es difícil tomarse una foto en el Cristo del Corcovado sin que haya alguien al lado tuyo. Como este. A ver, ahora lo que se hace con tecnología es que lo borra, ¿sabes? Bueno, esta que yo tengo, notará, esta es casi imposible. Porque el contraste de que estaba atardeciendo. Sí, buena. No, buena foto. Justo antes que se ilumine, porque ya cuando se ilumina, no te sale bien. La luz te baña todo el flash. Así que fue una foto brutal que me la tomó mi buena amiga Gabriela Cuevas, que por cierto, para que sepas que es la que coordina por el gobierno de México el Mundial en México. Ahora el próximo año 2026. Tendremos acreditaciones especiales. Tendré acreditaciones especiales. Los demás tienen que hablar conmigo y yo veré si ustedes caen dentro de lo que son mis amigos y yo puedo hablar con Gaby sobre ustedes. ¿Está viendo la cosa? Gaby, hoy por hoy, es más importante que el presidente de México. Ella abre el estadio y cierra el estadio. No sé, porque la presidenta Sheinbaum es Sheinbaum. No. Para el tema del fútbol, como ella delegó, bueno, claro, el presidente es el más importante, pero después de ella... Bueno, no, pero esta presidenta se ha ganado el corazón de los mexicanos por la actitud que ha tenido frente a Trump, pero también por la elegancia con que ha manejado el tema. O sea, no ha sido confrontacional, no ha sido, tú sabes, despectiva en ningún momento. Se ha manejado con un nivel de altura que los mexicanos se sienten Ella nunca se imaginó que iba a ser presidente y lo está aprovechando. Es una persona muy brillante. Es comunista de las de verdad, pero se dio cuenta, y yo me imagino que con el ejemplo de Boris, que el dogmatismo no ayuda en este momento, y tiene 2 doctorados, para que sepa, ya una tecnóloga dura, pura y dura, y está llevando México adelante. Se ha quitado un poco el populismo de López Obrador, y eso le ha quitado mucho ruido, y ha dejado a la oposición. Bueno, prácticamente no existe. No existe oposición. En una crisis terminal a los partidos opositores, como aquí en Panamá, que eso tampoco es bueno, porque siempre debe haber un partido fuerte que te diga cuando te estás equivocando, ¿no? Sí. Ahora, ella tiene una ventaja y una desventaja. Ventaja desde el punto de vista de ser una presidenta de izquierda, pero tiene una ventaja que siempre de la izquierda no hay. En la izquierda no hay consensos. Hay mucha disidencia y mucho debate. Entonces, yo creo que eso le beneficia a ella en el sentido de que hay siempre voces que le están diciendo que esto lo está haciendo mal o que esto lo puede hacer mejor. Entonces, eso por un lado. Pero siempre también desde la otra calle es bueno saber qué se piensa. Y eso es lo que está faltando en México. No, en la oposición, digamos, de derechas, que no existe un partido de derechas en este momento en México. O sea, el partido de derecha es el PRI. Hemos llegado al punto donde el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, es la derecha. El Partido Conservador. No se puede entender. El mundo ha cambiado, el mundo ha dado tantas vueltas y uno se queda atónito frente a todos estos cambios. Bueno, pero no te creas, el Partido Conservador norteamericano era el Partido Demócrata. Sí, señor. Hasta principios del siglo pasado. Bueno, el partido... uno pensaría que Abraham Lincoln, el que promueve la liberación de los esclavos, era un demócrata. No, era un republicano. Era un republicano, pero era un republicano liberal. Hoy sería un demócrata. Porque los republicanos siempre fueron los más liberales, claro, en el sentido económico de... Eso cambió con un presidente llamado McKinley en 1900, que fue presidente y llevó el Partido Republicano al conservadurismo, y después entró el amigo Teddy Roosevelt, que agarró era el Trump de la época,
agarró el mazo y dijo, ese sí iba conquistando. Él mismo, cuando era vicepresidente, fue a Cuba y combatió en las batallas y bueno. Nadie lo llamó, ¿sabías? Nadie lo llamó. Vino a Panamá. Nadie lo llamó. Fue el primer presidente que fue un país, porque bueno, Cuba era parte del reino de España, pero fue el primero que vino a un país ya independiente fuera de Estados Unidos, fue Teddy Roosevelt. El primer país que visita a un presidente norteamericano es Panamá. Tú sabes, Guillermo, que nosotros no valoramos la historia. En el Hotel Colón, aquí en el área del casco antiguo, en el Hotel Colón, estuvo hospedado Teddy Roosevelt. Y ahí hay un elevador que en su momento todavía funcionaba. Yo no sé cómo estará ahora, pero ese elevador lo tomó Teddy Roosevelt. ¿A dónde? En el Hotel Colón. No sé de Hotel Colón, pero la presidencia está ahí todavía. Entonces, una maravilla, una cosa hermosa. De esos Yo siempre quise usar yo siempre me paraba frente a ese elevador con ganas de usarlo, pero me daba un miedo. Tú tienes que ver ese elevador. Es un elevador nada más que cabe una persona y se hizo para que él entrara en silla de ruedas porque no tenían movilidad por su polio. Y entraba una persona, o sea, el de decán tenía que dejarlo abajo y había otro decán arriba esperándolo. Ese Franklin. Y así fue como se tomó la famosa foto en el Salón Amarillo de la presidencia don Franklin Delano Roosevelt. Tú sabes que Panamá tiene tanta historia y nosotros la ignoramos. Para mí, Guillermo, lo que yo tenía preparado antes de que falleciera el Papa para hablar hoy era sobre el impacto económico de la Semana Santa. Yo iba a hablar de Martinelli, imagínate el revolú que me iba a buscar. La Semana Santa ha dejado un impacto económico muy grande en todo el país. Yo estaba hablando con Diego. Diego estuvo puedo decirlo, Diego, en Antigua, donde se hace una Semana Santa espectacular. Hermosa. Yo nunca he estado en Semana Santa por cuestiones de temas ideológicos. Iba mucho a Guatemala un tiempo y sí sabía de la existencia de una Semana Santa importante en Antigua. Diego me dice que también en la propia ciudad también es que todo Centroamérica, mira, el país más secular de Centroamérica es Panamá. En Costa Rica se toman toda la Semana Santa. En todo Centroamérica es festivo toda la semana. Nosotros trabajamos hasta el jueves. No, aquí solo se da el Viernes Santo y el sábado ya. El órgano judicial también se toma toda la semana en Panamá. Esos son unos vagotes que hay que ya acabar con eso. Y hay que acabar con eso. No diga que son vagos y le acaban de subir el salario. Se le acaba de subir el salario por vagotes. Porque son trabajadores, dice, trabajan mucho. Trabajan demasiado. Viste que se alquiló, tiene un carro nuevo, ¿no? No. La presidenta de la corte ahora tiene un carro blindado. Pero ¿para qué? En un país donde nadie le pega, aquí nadie le tira ni huevos. O sea, hay países que la gente le tiran huevos podridos, cosas. Dice aquí que un no atentado. Se hace nada. ¿Qué atentado? No sé, dice que un balazo, no sé qué, entonces... Una bala perdida, será. Porque totalmente aquí no perdida. A alguien se le escapó un tiro. Yo te puedo asegurar lo siguiente. Cuando alguien te cuando van por ti, van por ti. Te mata. O sea, eso... Cuando van por ti, van por ti. Y nosotros no somos un país donde hay situaciones a los políticos no les pasa nada. Lo de Remón está bastante claro. Hay un tema ahí. Remón ya tenía años meterse en problemas. El hermano también. El entorno. Eso era casi que una crónica, una muerte anunciada. Pero de ahí en adelante, nadie se ha metido. Oye, Omar Torrijos andaba por ahí. Te lo encontrabas en cantina. De vez en cuando aparecía el escolta. ¿De qué, general? Pero ya, o sea, ¿no? Por el amor de Dios, Guillermo Endara. Se le decán bebía con él, que era Chuchu Martínez. Estos presidentes que les gusta tener escolta para arriba y para abajo, que andan casi con helicóptero y con un poco de vaina, innecesario. Un día estábamos frente a la presidencia, iba entrando el presidente Molino, y un turista me comentó: ¿y tanta seguridad para el presidente de Panamá? Yo me acuerdo de estar en la presidencia de Costa Rica. Bueno, yo le dije, pero es lo normal. O sea, en la presidencia de Costa Rica una vez, años 90. Y claro, tú te vas a Europa y resulta que el primer ministro de Finlandia llega en bicicleta, sin escolta y sin nada, a su trabajo. Te cuento, en el año 92 yo estaba, uno de mis primeros viajes, en la presidencia de Costa Rica, que es un lugar bastante moderno, no es un edificio como el nuestro, y veo al presidente de la República esperando a que le levanten sí, él en su carro. Él manejando su carro. ¿Me entiendes? Sin escolta ni nada. Bueno, ahora sí tengo entendido que le ponen un par de unidades, pero era una cosa muy normal.
nosotros acá cuando tú ves al presidente es como si pasara a Trump. Una cosa... No, man. No te es que, mira, nada. yo te voy a ser sincero. Es que nosotros copiamos lo que vemos. O sea, aquí viene J.D. Vance y trae no sé qué y además de los perros, la vaina. Y entonces aquí lo copiamos todo. Y yo, desde ese punto de vista, digo, obviamente es importante la seguridad de un presidente. A mí a veces la gente me pregunta, bueno, cuando te quieren vacilar te dicen que, bueno, y en Cuba el presidente, a mí me parece en pura todos los países del eso. mundo Hitler, tiene su escolta, pero sabes, una cosa es una escolta modesta y otra cosa es una escolta que te Hitler, diga... tú conoces mejor que yo este episodio que te voy a decir. Yo siempre he tenido dudas de los sistemas de inteligencia de Panamá y nada mejor que el día que llegó Fidel Castro a Panamá. Quedaron totalmente desnudos y en ridículo cuando se baja, primero cuando llegan las 3 aeronaves que piden pista a las 3 y se estacionan uno al lado del otro, no llegan a bajarse y finalmente uno de los aviones se mueve y se baja Fidel Castro. Y Fidel Castro no termina de bajar cuando pide que los periodistas se acerquen y le dice, oye, para que sepa que me querían matar aquí en Panamá, en el hotel tal está fulano de tal que me quería matar y en el hotel y en la Universidad de Panamá están las bombas puestas en este momento. Va a la policía, desactiva las bombas en la Universidad de Panamá. ¿Cómo es que se llama el tipo? Posada. ¿Cómo es que? Posada Carriles. Posada Carriles. Estaba saliendo del hotel huyendo porque se había enterado de que el otro lo había... Y resulta ser que el G2 cubano era el que lo tenía visto. Aquí en Panamá. Tenían videos. Fotos, videos, lo tenían seguido, tenían el teléfono, todo se lo entregaron al gobierno de Panamá y el gobierno de Panamá ni se había enterado. Bueno, ahora que los de Hezbollah fueron al canal de Panamá a tomar fotos y vaina, la vicepresidenta se enteró viendo, le preguntaron, oye, ¿usted vio la televisión? Bueno, sí, nosotros sabíamos. ¿Qué vas a saber? No tenía ni idea. Porque los agarraron en Estados Unidos, los tipos confesaron, no, que estábamos viendo el canal. Una semana después se dieron cuenta de que aquí había unos tipos que estaban de Hezbollah tomando fotos. Oye, bueno, el 94, cuando echaron abajo el avión de alas, no fue hasta que Netanyahu le entregó a Varela los documentos. Mira, fue un atentado terrorista. Ahí fue donde nos enteramos qué fue lo que pasó. Entonces, pero era evidente. Claro, por eso es que Panamá necesita un sistema de protección del Estado, porque este no es un país cualquiera. El problema es que cuando tú utilizas el sistema de protección del Estado para saber qué hace tu querida, para saber qué hace el tipo que habla por la radio o en la televisión, sí, para ver los con quién anda, para pendejadas, para estarlo correteando a uno, ahí la gente pierde la fe en la seguridad del Estado. Entonces, tenemos que institucionalizar esto porque el país lo necesita. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Guillermo. Nosotros tenemos un sistema de seguridad muy poroso. Quizás para lo poco que funciona es para la lucha contra el narcotráfico. Tú ves que en Panamá todas las semanas hay... y eso tiene una razón de ser. Y yo siempre lo he dicho. A muchos de esos oficiales que participan en esa lucha, lo que los mueve es que los nombren de agregado militar. Eso sí les encanta. En algún país. Eso sí les encanta. ¿No? Y también les mueve mucho, los emociona cuando en Estados Unidos el Comando Sur, la National Security Agency, la NSA, todas esas autoridades los condecoran. Y se ponen su charratela y los condecoran. Y en vez de pensar en el ciudadano común, ellos piensan en eso. Pero fuera de allí hay un montón de cosas que pasan que hay que investigar y no se investigan. Y eso lo que genera es una falla de seguridad del Estado. Oye, nos fuimos del tema de la Semana Santa. De la Semana Santa. Vamos a regresar y vamos a hablar de la Semana Santa. Anunció el cardenal Farrell más temprano en la mañana, eso de las 2:30 de la mañana hora de Panamá. Queridos hermanos y hermanas, con profundo pesar debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de la mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Así que ya saben, el Papa Francisco falleció el día de hoy.
desde tempranito. Oye, a ese padre Farrell se le está mencionando como un posible sucesor. Claro, desde las 3 de la mañana, a través de Radio Francia Internacional, que ha estado en vivo y en directo, hemos estado transmitiendo la última información desde París y Roma. Y nosotros ahora como a las 10 de la mañana, 9:30, vamos entonces a reconectarnos para que usted pueda seguir en vivo y en directo, porque nosotros aquí estamos hablando de otras cosas, pero seguro usted va a querer seguir escuchando sobre el tema. Como tal, cuando llegamos, Diego me pregunta, ¿crees que se va a hablar de eso mucho hoy? Hoy. No se va a hablar de más nadie. Nada. Ahí está, mira, la televisión. Ahí está. El Papa. Ya llegó Yenia. Es demasiado importante el Papa. Es demasiado importante. Pesa mucho en todos los aspectos políticos, social, económico. Así que, y vino a Panamá, así que muchos lo conocieron, aunque sea de lejos. Así que vamos a la pausa y regresamos. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.